Comienza el 14º Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás. Y se inició en la tarde del viernes 6 de agosto con un pasacalles y las danzas de uno de los grupos procedentes de la Bretaña. El festival tendrá en esta noche de viernes desde las 11 horas su noche de gaites en el Parque de les Conserveres. El sábado se celebrará por las calles del pueblo un pasacalles con actuación de baile a la 1:30 de la tarde y otro a las 7:30 de la tarde, para terminar el festival a las 11 de la noche en el Parque de les Conserveres. Sin duda, el Festival de Bandes de Gaites Villa de Candás es uno de los eventos más vistosos e internacionales que se pueden vivir en la Villa Marinera. Parece, por tanto, increíble que este año los organizadores hubieran tenido tantos problemas y dificultades para conseguir apoyos y patrocinios. No hay que olvidar que este tipo de eventos culturales son los que sirven de referente fuera de las fronteras de Asturias para situar a Candás en el mapa, para que no la confundan con las diversas Cangas, para que los viajeros sepan que al norte de Gijón existen otras cosas, para que no les sea indiferente pasar la noche en cualquier otro lugar de la costa, o para que quien venga a Asturias tenga en la cabeza el nombre del pueblo y la picazón de querer visitarlo. Conseguir eso en este mundo globalizado y de competencia mediática salvaje es extremadamente difícil y carísimo. Este Festival Internacional de Bandes de Gaites consigue iluminar un poco el nombre de Candás en el mapa y por muy escaso dinero.